Hola a todos, ¿cómo están? Bien, en esta clase de hoy abordaré el tema de los dos actos lingüísticos básicos que existen cuando hablamos y nos expresamos. Tenemos por un lado las afirmaciones, que son las palabras que usamos para describir al mundo que vemos, al entorno que nos rodea. Es el primer acto lingüístico que realizamos y que se basa en las descripciones que hacemos de lo que pasa allá afuera. Recordemos que, como vimos anteriormente, no sabemos cómo las cosas son, sino cómo las observamos. Entonces, las afirmaciones son aquellas que podemos compartir con los demás mediante descripciones para lograr acuerdos en común, según las distintas observaciones de cada quien. Pero también podemos ver que pueden tratarse de afirmaciones falsas. Por ejemplo, las afirmaciones verdaderas apuntan a señalar un dato o hecho objetivo, como por ejemplo que Córdoba es una provincia argentina, o que tal persona es hermana de tal, o tal otra, o que tal pareja es un matrimonio, etcétera. Es decir, hechos comprobables por todos. Y las afirmaciones falsas son las que se ponen a prueba y resultan no ser ciertas o no ser reales, mediante pruebas presentadas por testigos que las pueden refutar y en el caso de no aparecer evidencias suficientes que la puedan corroborar, quedan a la espera de ser confirmadas más adelante. Entonces, por ejemplo, en una reunión laboral, si alguien dice Juan siempre llega tarde, y dado que podemos consensuar con otros o no, alguien presente también en la reunión podría confirmar lo dicho como verdadero o decir que Juan llegó apenas 3 minutos tarde en la última reunión, o sea que puede ser falsa. Entonces, eh, el segundo acto lingüístico que podemos ver son las declaraciones y se diferencian de las afirmaciones porque surgen del individuo mismo para generar un mundo nuevo, es decir, se usa la palabra para modificar el mundo. En este sentido, las declaraciones pueden ser válidas o inválidas según el rol de autoridad y poder de la persona que la declara. Por ejemplo, un juez, cuando dicta sentencia, tiene la autoridad en la sociedad de modificar la situación procesal de un imputado, por ejemplo, como válida o inválida, y en sus declaraciones. En cambio, con una simple acusación del que denuncia o el denunciante no modifica la situación en nada de la persona imputada. O también, por ejemplo, en el caso laboral de que Juan siempre llega tarde, en esa afirmación eh, no aporta información objetiva, sino que la declaración está teñida de la visión que tiene la persona que declara sobre Juan a su juicio personal, por ende no es objetiva, es subjetiva. ¿Sí? Entonces, en el ámbito de la autoridad personal hay muchos tipos de declaraciones también, porque podemos hacer hincapié en las más importantes que considero para nuestro propio crecimiento personal. ¿Sí? Por ejemplo, la declaración del no es el famoso saber decir que no. ¿Por qué? Porque en primer lugar es una declaración que refuerza nuestra dignidad como persona y nuestro libre albedrío para tomar decisiones, también para asumir las consecuencias de las decisiones que tomemos o que nuestra negativa a tomarlas pueda causar. Este tipo de declaración puede tener muchas formas y palabras distintas, pero en definitiva se trata de un rechazo, de un basta, hasta acá llegué o simplemente poner límites a otra persona, ¿sí? Con respecto a lo que no estamos dispuestos a permitir. Bien. Cuando declaramos que sí a algo,
o a una situación o a una persona, eh, no es lo mismo que quedarse callado en silencio o responder cualquier otra cosa, porque si nos decimos que no, de alguna manera estamos aceptando. Es como el famoso dicho, el que calla otorga. Pero cuando declaramos un sí o un acepto, sí acepto rotundo, no damos lugar a dudas. Nos estamos comprometiendo con lo que decimos, aquí y ahora. Y el poder de nuestra palabra se pone en juego porque constituye una promesa que asumimos y que se verificará más adelante. Entonces se trata de una declaración muy importante porque nos ubica en una posición de autoridad y de respeto como única fuente válida de información cuando hablamos de nosotros mismos. ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos también la declaración del no sé, que se trata de asumir mi ignorancia, partir de la humildad de reconocer que no sabemos cuando algo no sabemos. Nadie lo sabe todo. Eso también es lo que se conoce en el mundo académico como honestidad intelectual. Y esto va de la mano de tener una actitud moral donde asumo los límites que tengo y saber hacer con lo que sí podemos y está a nuestro alcance para no caer en el autoengaño de sobreestimarnos o sobrecalificarnos y desencadenar consecuencias negativas o perjudiciales para con el otro que está depositando una expectativa en mí, por ejemplo, mi jefe, un empleador o mi cliente en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces, se trata de permitirme no saber realmente, porque esto nos abre las puertas al aprendizaje y a construir aquello que nos falte incorporar y nos ubica ante la mirada ajena en personas o sujetos de confianza. Generamos confianza, ganamos credibilidad para propuestas futuras, por ejemplo. Entonces es sumamente importante tener en cuenta estas declaraciones cruciales para lo que nos va a permitir abrir más puertas, desarrollarnos y seguir avanzando. Bien. Cuando hacemos una declaración o una afirmación, damos por supuesto que alguien nos escucha del otro lado, incluso cuando hablamos con nosotros mismos, en nuestro diálogo interno. Pero en el caso de las promesas, por ejemplo, que se desprenden de las declaraciones como un componente más que requiere un ida y vuelta, un feedback, que además de la escucha, nos sirve para coordinar acciones mutuas y dar así respuestas como resultado de una petición o una oferta. O sea, se adquiere el compromiso de realizar una acción futura junto con el otro. Pero para lograr el acuerdo, se negocia antes los detalles a cumplir. Y entonces en ese acto lingüístico, en esa conversación, uno ofrece la promesa y el otro acepta o la desestima. O bien hace una contraoferta con otra promesa, con condiciones nuevas, hasta establecer así el acuerdo que va a ser mutuo. Por lo tanto, para que toda promesa se lleve a cabo de manera satisfactoria para ambas partes, debe ser expresada claramente. En el caso del coaching organizacional, debe estar documentada por escrito, donde se definan los tiempos y los plazos estimados, porque simplemente una promesa en la que no conste un límite de tiempo, de fecha, de caducidad, un periodo de tiempo, no puede considerarse una promesa. Así, sencillamente. Esto se ejerce claramente en toda fase de diseño y puesta en marcha del plan de trabajo en todo proceso de coaching. ¿Sí? En estas instancias es donde se pone en juego las negociaciones. ¿Sí? Y esto se pone a prueba ahí y es lo que tenemos que entrenar. Bien, entonces la promesa va a implicar una petición u oferta más una declaración de aceptación
y un tiempo pautado y acordado. Esos son los principales componentes que constituyen una promesa y la establecen mediante un compromiso asumido entre ambas partes. ¿Sí? Bien. Por último, vamos a ver la importancia que tiene la escucha activa como matriz básica en el ejercicio profesional. Y aunque socialmente se la haya tomado y se le haya dado mayor importancia al hablar que al escuchar, bueno, resulta que es al revés. Porque si bien es cierto que el acto lingüístico implica una acción activa, audible y visible para el oyente, el acto de la escucha suele ser asociada como una conducta pasiva, aparentemente. Pero en esta instancia, lo que vamos a ver es que la escucha activa a la que estamos haciendo referencia es a nivel de procesamiento interno, mental. Y desde esta nueva perspectiva, la escucha activa es la competencia fundamental de la comunicación humana y puede ser entrenada y debe ser entrenada. Entonces, no se trata solamente de hablar bien, fuerte y claro, sino también por sí mismo no nos va a asegurar que la comunicación sea efectiva realmente. Entonces, a todos nos pasa y nos ha pasado que decimos una cosa y por otro lado se escucha otra. Entonces, este hecho suele ser una de las principales razones del bajo rendimiento en los puestos gerenciales, por ejemplo, cuando el manager o el jefe no escucha a sus empleados, ni a sus clientes, ni a lo que sucede en el mercado, por ejemplo, o en el entorno laboral. Entonces, en ese caso, las personas que hablan para sí mismas y en función de sus propios intereses y necesidades, piensan erróneamente que van a ser escuchados. Lo dan por sentado, pero la realidad al fin y al cabo termina demostrando que el otro no ha sido tomado en cuenta, sinceramente. Bien, entonces para que verdaderamente podamos incluir al otro en la conversación, primero se lo escucha hasta la última palabra antes de que digamos lo que tengamos para decir. En este sentido, la escucha se convierte en la precondición del habla, lo que nos va a dar así un panorama general y la ventaja de resolverle la inquietud al otro con un genuino interés y libre de injerencias personales, ¿sí? Por lo tanto, hay que saber diferenciar entre oír y escuchar, porque no son lo mismo. Oír es un fenómeno biológico. En cambio, escuchar es un fenómeno psicológico. Oímos todos, porque tenemos dos orejas, receptores auditivos que básicamente son interpretados por nuestro cerebro. Estas ondas cerebrales las transforman en una interpretación para que la podamos comprender a través de nuestros filtros y nuestra propia visión personal. Entonces, justamente a través de la escucha activa, vamos a ver que no todos escuchamos lo mismo, debido a que nuestras interpretaciones son de toda índole y color. Por ende, repetir textualmente lo que el otro dijo solo porque alguien cree que lo oyó decir no significa, no garantiza que lo haya escuchado realmente y textualmente lo que dijo. Por ejemplo, un aparato como un celular o una máquina de grabar, una grabadora, puede reproducir una voz, un sonido, pero eso no significa que escucha la máquina, porque básicamente la escucha activa es una competencia exclusivamente de la especie humana, que me implica por completo, me involucro por completo. Entonces, va a incluir percibir con nuestros 5 sentidos esta escucha activa, interpretar,
mentalmente traducirlo, comprenderlo a lo que nos están diciendo o la postura del otro a través de la empatía, por supuesto. Y esto es un proceso que abarca muchas instancias de procesamiento de esa información que nos viene a través del otro. Entonces, sobre todo, se pone en juego la capacidad de escucha que tenemos acerca de nosotros mismos, en primer lugar. Esa capacidad de escucharnos va a ser muy importante, porque va a ser directamente proporcional a cómo escuchamos a los demás y a nuestro entorno. Bueno, hasta acá por hoy, espero que les haya quedado claro, les sirva de utilidad y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.